La organización Artículo 19 reveló su informe Violencia contra la prensa en México en 2023, cambio o continuidad, en el que hizo una revisión de los datos de violencia documentados a lo largo del año pasado. Y vamos a platicar al respecto con el director de Artículo 19 para México y Centroamérica, Leopoldo Maldonado, a quien le doy la bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Leopoldo? Gusto saludarte. Igualmente, Pascal, un gusto saludarte y también a tu auditorio un gran saludo. Bueno, ¿qué es lo que encontraron ustedes en este informe, si eres tan amable de comentarnos? A ver, es un informe con muchos datos, pero también muy claro, conciso. 561 agresiones contra la prensa cometidas durante el 2023, una cada 16 horas. De estas agresiones, el 51%, es decir, una de cada dos prácticamente cometidas por autoridades públicas. En este sexenio vimos cómo cambiaron, digamos, la tipología o el nivel de gobierno de los agresores. Por lo general siempre estaban en primer lugar el nivel de autoridades estatales, luego las municipales y hasta el final las federales. Pues ahora, digamos, están en primer lugar las autoridades estatales, en segundo lugar las autoridades federales y en tercer lugar las autoridades municipales. De estas 561 agresiones, 62 fueron cometidas durante la conferencia matutina. Eso es un dato importante. O sea, por lo menos una vez por semana hubo una agresión de este tipo en la mañanera. Así es, que tiene que ver con estigmatización, intimidación, bueno, y vimos el clímax de esta estrategia de amedrentamiento la semana pasada, ¿no? Con la corresponsal del New York Times y la publicación de su número, que ya creo que fue algo ya extremo, ¿no? Pero que además incluso el presidente lo justifica, pero digamos es el tono normal para quien da seguimiento a las conferencias matutinas, pues un día sí y otro también está acosando y hostigando a la prensa, ¿no? Y también a través de secciones como el Quién es quién en las mentiras, ¿no? Que es cada miércoles a través de esta funcionaria Elizabeth García Vilchis. Bueno, todo este es un panorama. La buena noticia es que disminuyó la violencia en términos cuantitativos, solamente aclarando, un 20% respecto al 2022, que fue el año más letal y el más violento del que hayamos tenido registro. La mala noticia es que sigue estando un 30% más alto este nivel de violencia respecto al quinto año de gobierno de Peña Nieto y un 200% más alto respecto al quinto año de gobierno de Felipe Calderón. Es decir, la violencia se mantiene a niveles todavía muy altos y el 2024 no pinta para que haya una tendencia a la baja consecutiva, sino más bien que va a subir por todo el contexto electoral. Ahora, en el caso de los delincuentes, del crimen organizado, ¿qué tanto representaron el año pasado pues una amenaza para el ejercicio del trabajo periodístico? Mira, estadísticamente están hasta el tercer lugar de nuestra lista de perpetradores con el 10%. Sin embargo, hay que destacar que siempre están implicados en los crímenes más violentos. Que van desde la privación de la libertad, ataques físicos y por supuesto los 5 asesinatos de colegas periodistas en los que logramos registrar un posible vínculo con su labor el año pasado. Asesinaron a más personas que se dedicaban al trabajo periodístico, pero recordemos que en nuestra metodología lo que tratamos de encontrar en la documentación es un posible vínculo con su labor. En este caso fueron 5 y en todos participa el crimen organizado como autor material. Lo que siempre nos queda la duda es la autoría intelectual, en donde ya hay un involucramiento de autoridades políticas locales. ¿Cómo definen ustedes agresión, Leopoldo? Pues para nosotros es cualquier acto de poder, porque pues también implica a los particulares y a los grupos criminales, cualquier acto de poder en el que se pretende inhibir el ejercicio periodístico o generar censura o autocensura o amedrentamiento, ¿no? Lo cual pues en México siempre tiene efectos muy claros,
por ejemplo, con los asesinatos, pues es un efecto claro, silencian a la víctima directa, pero también al gremio periodístico de la zona, ¿no? Entonces, eso ya no se puede medir, pero por lo menos cada agresión individual, cada caso se va midiendo cuantitativamente, amén de los efectos que tiene mucho más complejos en lo cualitativo. Por zonas del país, por estados de la República, ¿tienen, digamos, un registro de cuáles son los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo? Y pues mira, destaca siempre la Ciudad de México en primer lugar, pero ahí hay un tema que hay que destacar, que es, bueno, la concentración que hay de periodistas, de medios de comunicación y también pues el papel que juega el propio Poder Ejecutivo Federal, repito, las conferencias matutinas, ¿no? El Guerrero otra vez en la lista, ¿no? Después de haber estado abajo de las agresiones, digamos, en el séptimo lugar el año 2022, sube otra vez al segundo lugar, Puebla otra vez tercer lugar. Entonces esas son las tres principales entidades. Por supuesto que en Guerrero puede ser menor el número de agresiones, pero pues como sabemos son mucho más violentas, ¿no? Tan solo al cierre del año tuvimos el secuestro de 3 periodistas en Tasco y el intento de asesinato de 4 periodistas en Chilpancingo. Entonces, aquí el tema de las magnitudes y de la severidad de las agresiones es muy distinta. Ya, los 5 homicidios que nos relatas de comunicadores, ¿en qué estado se dieron? Se dieron en Puebla, el primero de ellos, en Chihuahua, también se dio en Guerrero, en Veracruz y pero básicamente fueron Guerrero, Puebla, Veracruz y... No te preocupes, lo consultaremos ahí en el informe de ustedes, pero ¿Sí bueno. me escuchan? Sí, te escuchamos, sí, te perdimos un momentito, pero te escuchamos. Mira, Marco Aurelio Ramírez en Puebla, Luis Martín Sánchez en Nayarit, Nelson Matus en Guerrero, Ismael Villagómez Tapia en Chihuahua y Jesús Gutiérrez Vergara en Sonora. Sonora. Bueno, Leopoldo, pues panorama complicado para el ejercicio de este oficio y siempre es importante pues contar con el apoyo de una organización como Artículo 19 para transparentarlo. Te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Gracias a ti, Pascal. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Leopoldo Maldonado.